Queridos hermanos, estamos, como ya lo hemos dicho varias veces, celebrando este cierre de la octava de Pascua, en que la Iglesia celebra a la Divina Misericordia, a ese Señor de la Divina Misericordia. Mira qué bonito y qué significativo y cómo se nos explica el sentido de la octava a través de la liturgia de la palabra del día de hoy. ¿Por qué? Porque todos los años, en este segundo domingo de Pascua, leemos este Evangelio. Estamos en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Y empieza ese Evangelio en la tarde de la resurrección, el anochecer. Si tú te fijas por dónde nos ha llevado la liturgia de estos días, en la vigilia pascual celebramos esa resurrección del Señor y entonces tuvimos las primeras noticias de lo que había sucedido al amanecer, cuando las mujeres el primer día de la semana fueron a ver la tumba. Después, para aquellos que participaron de la misa el domingo pasado a las 10 de la mañana, leímos el Evangelio de esa corrida que hacen Pedro y Juan hacia la tumba. Y después, para los que participaron en la misa en la tarde del domingo pasado, escuchamos cómo el Señor se le apareció al atardecer a 2 discípulos que iban camino de Maús. 8 días después de haber vivido esta octava de Pascua, este gran domingo, se cierra primero escuchando lo que pasó el anochecer, en la primera noche del primer día de la semana, del día de la resurrección de Jesús, la primera aparición a los discípulos. Y de manera inmediata se nos presenta lo que sucedió 8 días después. Se les aparece el Señor ese primer día de la semana al anochecer y después, 8 días después, se les vuelve a aparecer, ahora sí con Tomás presente en medio de ellos. Fíjate por qué la Iglesia entonces no es que simplemente se le ocurrió, hoy vamos a hacer una octava porque sí. No, es porque estamos muy metidos, muy involucrados justamente en toda esa riqueza que nos da la liturgia de la palabra de Dios, que nos da los textos bíblicos y queremos hacerlos vida. Por eso en estos 8 días hemos estado tratando de vivir efectivamente lo que ha vivido la Iglesia en ese primer momento de la resurrección del Señor. Esto como primera idea. Segunda idea importantísima en este día de la misericordia divina. Fíjate bien cómo empieza el Evangelio que acabamos de leer. Al anochecer del día de la resurrección, estando con las puertas cerradas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos. Por miedo a los judíos. Tenían miedo de los judíos. Y entonces, perdón un segundito, ¿pueden conectarlo por favor? Disculpen. Por miedo a los judíos, tenían miedo a los judíos. Oye, qué bonito es saber que para celebrar la misericordia de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que quitarnos los miedos. Lógicamente alguno pensará, uy, el miedo al virus en este momento. No, mira, al virus no hay que tenerle miedo. Al virus hay que tenerle precaución. Frente al virus lo que tenemos que hacer es sumamente racionales y lógicamente cumplir todas las medidas que podamos de seguridad. No, el miedo es a la no evangelización, el miedo es a no querer efectivamente anunciar a ese Señor resucitado, ese miedo al qué dirán del mundo, ese miedo a no encajar en los cánones establecidos por el mundo, en los criterios del mundo, en aquellos ideales y aquellas cosas que el mundo establece como si fueran a entregarnos la felicidad. Entonces, qué bonito ver que la primera idea es que esos discípulos estaban con miedo. El creyente no puede tener miedo. El miedo no nos puede apresar. Cristo ha venido a liberarnos, y no podemos permitirnos vivir llenos de miedos y temores.
Entra el Señor a pesar de que están las puertas y las ventanas cerradas. Ya hemos hablado tantas veces de eso durante esta semana. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Lo que sucede entonces es que las primeras palabras que el Señor le dirige a los discípulos es la paz. La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Fíjate bien dónde está la paz. Fíjate bien dónde está la paz, porque es precioso. ¿Dónde está justamente la paz? En vencer ese miedo. ¿Y cuál es el signo que vence el miedo? Las manos atravesadas de nuestro Señor, el costado atravesado de nuestro Señor, que son signo de su gloria. Que son signo de su gloria. ¿Y por qué son signo de su gloria? Porque justamente ellos han demostrado que el Señor no le ha tenido miedo al dolor y al sufrimiento, no le ha tenido miedo a la muerte, sino que ha agarrado ese sufrimiento y lo ha ofrecido al Padre en favor de todos y cada uno de nosotros. Por eso son su gloria. Miren, el dolor, el mal, la muerte no tuvieron final, no tuvieron la última palabra. Fíjate en esa imagen que tengo detrás mío del Señor de la Divina Misericordia. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos justamente la gloria que brota de su corazón, la gloria que brota de ese corazón traspasado, de ese corazón roto, de ese corazón sufrido, de ese corazón que ha pasado por el dolor. Oye, cuando nosotros comenzamos a ver eso, inmediatamente nos viene a la mente esa segunda lectura que hemos hecho de la carta de San Pedro Apóstol. Y San Pedro nos ha dicho, mira, tu fe es más preciosa que el oro. Tu fe es más preciosa que el oro. Y el oro se acrisola en el fuego. El oro se purifica, se embellece, saca todo su color, todo su relieve cuando pasa por el fuego. Si tu fe es más preciosa que el oro, ¿dónde crees que va a adquirir su verdadero color? ¿Dónde crees que va a adquirir su verdadera hermosura? ¿Dónde crees que va a adquirir su gloria? Pasando por el fuego. Pasando por el fuego. Después continuamos con ese evangelio, y después de decirle a los discípulos, la paz esté con ustedes, ¿qué es lo que hace? Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Fíjate bien, porque estas palabras son palabras tremendas. Cuando nosotros hablamos de la misión de la Iglesia, a la que tú eres miembro y de la cual tú tienes que ser piedra viva, ¿qué nos está diciendo el Señor? Oye, la misma misión que yo tuve, la misma misión que me dio el Padre, es la que te entrego a ti. La misión de la Iglesia no es otra misión, no es una cosa distinta a lo que hizo Jesús. La misión de Jesús y después viene la misión de la Iglesia. No, como el Padre me envió, así los envío yo ahora. Ustedes van a continuar mi misión. Esto responde a una pregunta muy sencilla que a veces lamentablemente las personas quieren inventarse cosas, ¿no? No, es que Jesús estuvo en la India y se convirtió en un gran gurú, he tenido que llegar a escuchar yo. No, el Señor no estuvo en la India, el Señor nunca salió de Israel. Solo cuando fue de pequeño a Egipto, llevado por sus padres huyendo de la muerte de Herodes. No predicó fuera de Israel. Su misión se dedicó a ese pueblo elegido para cumplir las promesas hechas a Abraham y sus descendientes. Pero resulta que esas promesas hechas a Abraham y a sus descendientes incluían la salvación de todo el mundo. Incluían la salvación de todas las naciones. Y entonces, ¿cómo ha hecho el Señor para cumplir esa promesa, para llevar esa misericordia que había prometido Dios para todas las naciones? De una manera muy sencilla, escogiéndote a ti, escogiéndome a mí, llamándonos para decirnos, tú, del mismo modo como el Padre me envió, yo te envío a ti.
yo te envío a ti, como los envió a los discípulos, de esa misma manera. Y aquí viene lo más precioso de este Domingo de la Misericordia. ¿Por qué? Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Fíjate bien, llenos de temor, ¿qué les lleva Jesús? La paz. La paz esté con ustedes. ¿Cuál es el signo de esa paz? El sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra. Aquí están las muestras. Aquí están las muestras. Aquí están mis manos traspasadas. Aquí está mi costado traspasado. Esta es la verdadera gloria. Y ahora, lo mismo que yo he hecho, lo vas a hacer tú. Vas a anunciar al mundo que Cristo vive, que Cristo, después de haber sido crucificado, ha resucitado. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo va a cumplir la Iglesia esta misión? Tomen el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les serán perdonados. La primera misión de la Iglesia. La primera misión de la Iglesia. Ir al mundo a perdonar los pecados. Por eso este domingo es el domingo de la misericordia. Y la misericordia, ¿cómo se muestra? Justamente con ese mandato que da el Señor para poder perdonar los pecados. Si ha muerto y ha resucitado es justamente para liberarnos de los pecados. Por eso no hay grandeza más grande que esta. Pero fíjate bien, a los que les perdonen los pecados les serán perdonados. A los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Oye, nosotros tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de cómo en la hermosura de la Pascua, a lo primero que nos invita el Señor es a esa confesión sacramental. Padre, pero no podemos confesarnos, no podemos ni siquiera ir a la iglesia. Así es. En este momento no. En ese momento, ni tú ni yo, ni tú ni yo, porque yo tampoco me he podido confesar. Yo para confesarme no me puedo ver en el espejo y confesarme. Necesito otro sacerdote y no he podido confesarme. Y hubiera podido hacerlo, hubiera podido ir a buscar a un sacerdote y seguro que me atendería, pero no lo he hecho porque quiero estar en sintonía con lo que estás viviendo tú también. Es decir, quiero estar en el mismo lote. Tú no te has podido confesar, yo tampoco. Y he tenido que pedirle perdón al Señor de mis pecados, como lo estamos haciendo en estos días, con ese deseo en el corazón de que llegue el día que me pueda confesar. Señor, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento profundamente de mis pecados y prometo, apenas sea posible, confesarme. Fíjate bien, porque esto es precioso. Vamos a anunciar al mundo que Cristo vive. ¿Y cómo lo vamos a anunciar en primer lugar? Perdonando los pecados, que es lo que tienen que hacer esos apóstoles, es decir, los sacerdotes, pero el penitente, cada uno de nosotros cuando está de penitente y se acerca a buscar el sacramento de la confesión, ¿qué está haciendo? Reconociendo que es pecador. No solo eso. Oye, cuando una persona está en la fila de confesión, lo que está gritando al mundo es: Cristo vive. Cristo vive. Y por eso es que yo puedo hacer esta fila y acercarme y pedir perdón de mis pecados y recibir esa misericordia divina. ¡Qué grandeza y qué maravilla! ¡Qué grandeza y qué maravilla la que nos brinda el Señor! Y última idea importantísima en este domingo. Fíjate bien, Tomás, llamado el gemelo, no estaba ese día. Le contaron lo que había sucedido y pone sus condiciones. Si yo no veo los huecos de los clavos, si yo no meto mi mano, mira lo alevoso de Tomás, si no meto mi mano en su costado, no voy a creer. A mí me sorprende cuando una persona usa la frase de Tomás como si fuera una frase virtuosa.
Es algo que de verdad, si lo tienes en tu vida, destiérralo inmediatamente. Porque hay personas que dicen, no, ver para creer como Tomás, como hizo mal Tomás. O sea, tú no quieres imitar lo que hizo bien Tomás, tú quieres imitar lo que hizo mal Tomás. Qué absurda tu vida, qué absurdo el criterio en tu corazón, en tu mente, qué absurdo. No, yo no quiero imitar a Tomás en esta alevosía, de ninguna manera. 8 días después se vuelve a aparecer el Señor. Yo lo digo siempre, todos los años digo lo mismo, porque de verdad es que me impresiona. ¿Qué hubiera hecho yo con Tomás? Yo con Tomás le hubiera dado una patada tal vez, de verdad. Oye, qué alevoso que eres, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre pretender meter tu dedo en mis manos, meter tu mano en mi costado? ¿Quién te has creído, Tomás? Lo hubiera puesto en su lugar. ¿Qué es lo que hace el Señor? Y aquí se nos muestra la segunda misericordia. La primera, ese perdón de los pecados. Y la segunda, el Señor que se entrega. El Señor que se entrega. ¿Qué quieres, Tomás? ¿Quieres meter tu dedo en mis manos? Toma, aquí están mis manos. ¿Qué quieres, Tomás? ¿Quieres meter tu mano en mi costado? Métela. Pero Señor, ¿cómo me voy a atrever? Hazlo. Pero cree, no seas incrédulo. Cree verdaderamente. Oye, ¿qué crees que es lo que hace el Señor cuando se nos ofrece en la Eucaristía? Hace exactamente lo mismo. Hace exactamente lo mismo. ¿Me quieres? Sí, Señor, te quiero. Tómame, cómeme, aliméntate de mí. Pero Señor, ¿cómo yo te voy a poner dentro mío? Cómeme, toma y come. Quien no hace de la Eucaristía el tesoro de su corazón, nunca conocerá lo que es la misericordia divina. Oye, es fácil llenarse de la palabra misericordia la boca. Es muy fácil. Pero muchas personas se llenan de misericordia, pero no la viven. No la viven. La misericordia que nos muestra el Señor es clarísima. Perdón de los pecados. Y tómame, aquí estoy. Aliméntate de mí. Haz lo que quieras conmigo, pero cree verdaderamente. Entonces, quien no quiere recibir al Señor con ansias, con hambre, no descubre verdaderamente lo misericordioso que es. Pidámosle al Señor hoy día que abramos los ojos a esa verdadera misericordia que nos ofrece. Verdaderamente es misericordioso, verdaderamente es grande su misericordia. Y entonces, ¿qué tiene que producir en mi corazón conocer su misericordia? Paz, verdadera paz. Así sea.